Lázaro Cárdenas, modelo y legado. Las complejas relaciones entre la prensa y el gobierno cardenista. Las elecciones de 1940. En el gobierno del general Lázaro Cárdenas se impulsó el cumplimiento del programa revolucionario. Con esto se abrió paso al desarrollo nacional democrático e independiente del país, con las instituciones fundamentales en vías de consolidación, con un entramado jurídico y político todavía inmaduro y en un clima de amplia libertad política. El ambiente fue propicio para que floreciera la lucha de las ideas. En esas condiciones, la discusión ideológica desempeñó un papel de primera importancia en las principales decisiones del gobierno. La prensa en este periodo tuvo un gran espacio de libertad que le permitió desempeñar un triple papel. El primero, como testigo de los acontecimientos; el segundo, como un ámbito del debate; y el tercero, como partícipe de los procesos políticos. Los periódicos de la época dieron espacio en sus páginas a todas las corrientes del pensamiento que en este periodo protagonizaban los debates ideológicos y políticos. Además, recordemos que los periódicos forman parte de los medios de comunicación que como parte de esta lucha tomaron partido y fueron sesgando la información de acuerdo con sus propios intereses y compromisos. Una vista panorámica de la prensa de la época. Contexto después de la Revolución. Recordemos que como resultado de la Revolución, la prensa porfirista desapareció. Entonces, cuando la Revolución logró establecer el nuevo orden constitucional que garantizara la libertad de prensa y las condiciones para su ejercicio, fue cuando surgieron dos grandes periódicos nacionales, el Universal y el Excelsior, que ejercieron un periodismo heredero de la tradición decimonónica que ponía énfasis en la interpretación, el comentario y el debate ideológico, aunque poseían una fisonomía propia. Tenían una inclinación hacia la interpretación y el comercio de las páginas editoriales, además de opinión. El Universal y el Excelsior. Desde el principio tuvieron relaciones fluctuantes y con frecuencia conflictivas con el gobierno. Su relativa independencia del poder público les permitió ejercer una amplia libertad y mantener una posición crítica respecto al gobierno. El Universal. Félix Pallavicini fundó el Universal. Su primer número apareció el 1 de octubre de 1916. Sus principales accionistas fueron políticos revolucionarios de filiación liberal como Luis Cabrera y Pascual Ortiz Rubio, por mencionar algunos. Funcionó como órgano de expresión de los diputados moderados en el Congreso Constituyente de Querétaro. Fue el primer diario en contar con servicios cablegráficos internacionales. Frente al gobierno de Cárdenas, el Universal tenía una posición crítica. Su línea editorial se mantenía en el liberalismo. Su página de opinión recogía la pluralidad del pensamiento de los hombres de la Revolución y escritores de filiación extremista de derecha. El Universal Gráfico. Para responder a la competencia informativa, se creó el Universal Gráfico como edición vespertina, que sostenía una posición de extrema derecha. Dada su posición durante la Guerra Civil Española, se convirtió en difusor de ideas falangistas. Excelsior. Su fundador fue Rafael Alducin el 18 de marzo de 1917. En medio de la crisis provocada en 1928 por el asesinato del presidente Álvaro Obregón, el Excelsior fue comprado por Federico de la Chica. El periódico se vio envuelto en pugnas entre los grupos políticos hasta que en 1932 enfrentó un conflicto con sus trabajadores, por lo que Calles decidió posteriormente apoyar la formación de una sociedad cooperativa. La mayoría de los colaboradores de este periódico postulaba los criterios y orientaciones de la derecha mexicana. Distintos escritores y poetas eran parte de la revista Contemporáneos y proyectaba una visión moderada que daba la impresión de contener información seria y confiable. Últimas noticias. Miguel Ordóñez, su primer número apareció el 27 de enero de 1936. La propuesta vespertina del Excelsior tenía un tinte amarillista que trajo a un gran número de lectores. A la manera del periodismo gringo de los años 20, distorsionaba las noticias con titulares escandalosos como
Cárdenas y Lombardo son agentes Slim, o Cárdenas y Roosevelt son comunizantes. La prensa. El 29 de agosto de 1928 salió el primer número de la prensa, fundado por Pablo Langarica, con titulares amarillistas, sentido popular, preferencia por la información policíaca. Después de conflictos laborales y políticos que comprometieron su existencia, el gobierno de Cárdenas decidió entregar el diario a los trabajadores organizados de la cooperativa. El 19 de agosto de 1935 reapareció la prensa y empezó a reconocer al presidente por salvar al periódico, dándole un trato especial. Novedades. El 1 de noviembre de 1935 apareció Novedades bajo la dirección de Ignacio Herrerías. Era un tabloide sensacional y descuidado en su confección. Insertó una página diaria dedicada a la mujer y un suplemento semanal, Mujeres y Deportes. Sostuvo una posición conciliadora con el gobierno, dándole un trato especial al presidente Cárdenas y elogiando al ejército, aunque no dejaba de criticar la errónea política obrerista y agrarismo del general Cárdenas. El periodista Regino Hernández Yergo fundó en 1937 la revista Hoy. Logró reunir una prestigiosa plana de periodistas ofreciéndoles mejores salarios, lo que obligó a los grandes periódicos de la Ciudad de México a subir los sueldos de los trabajadores y colaboradores. Así pudo captar a las mejores plumas de la época con las que impulsó un periodismo original e incisivo. La revista Hoy albergaba un amplio espectro de colaboradores de las diversas posiciones políticas e ideológicas. Así, el lector tenía acceso a opiniones tanto conservadoras como lo más destacado de la izquierda mexicana y escritores liberales. La otra prensa. Existía una necesidad de una prensa de izquierda que con visión nacionalista y propósitos sociales compitiera con los modernos periódicos comerciales de la Ciudad de México. El Nacional. Como consecuencia de la fundación del Partido Nacional Revolucionario surgió el Nacional Revolucionario. Buscaba representar a la revolución. Entre sus objetivos, quería ofrecer la opinión del PNR, atraer a la disidencia y actores políticos para debatir a la vigencia de la democracia real y efectiva. Se caracterizaba por ser un periódico serio, didáctico, propagandismo con definida orientación política e ideológica. Desde su origen, el diario contó con un subsidio oficial y el presidente de la República nombraba a su director. El Popular. El 1 de junio de 1938 fue fundado por Vicente Lombardo Toledano y fue un instrumento propagandístico apoyado y defendiendo el nacionalismo reformista del presidente Cárdenas, las demandas de los trabajadores y las causas del antiimperialismo, el antifascismo y el socialismo. Se caracterizaba por ser un periódico de opinión, un medio de divulgación del pensamiento de la intelectual revolucionaria con sentido clasista, militante, posición de izquierda. Su página editorial fue lo más importante. Futuro. El primer número apareció el 1 de diciembre de 1933. Era una revista bimensual de corte ideológico de izquierda. Su fundador y director fue Vicente Lombardo Toledano. Contribuyó a enriquecer el pensamiento de la izquierda mexicana. Distintos escritores, intelectuales, filósofos y políticos escribieron sus opiniones en torno a grandes problemas del momento como la guerra, la amenaza fascista y el advenimiento del socialismo en el ámbito mundial, etc. La Voz de México. Tuvo como antecedente El Machete como periódico del Sindicato de Pintores. Ayudó a difundir ideas comunistas y la experiencia soviética. El 16 de septiembre de 1939, El Machete fue sustituido por La Voz de México y su primer director fue Valentín Campa. Su circulación era precaria, libre pero controlada. Presentaré los mecanismos que el gobierno de Cárdenas creó para controlar y regular la prensa mercantil, aunque fue la vigorosa base social con la que contó, lo que permitió tolerar y remontar las fuertes críticas de esta prensa sin necesidad de acudir a la censura y menos aún a la represión. Productora e importadora de papel, Pipsa. La productora importadora de papel se creó a petición de los dueños de los periódicos por decreto oficial el 10 de septiembre de 1935. Buscaba garantizar a los editoriales el suministro de papel a precios bajos y almacenar el papel, que era uno de los grandes problemas de los periódicos.
Más que represión, fue una ayuda para los editores porque permitía ejercer un control sutil en medida de que el apoyo se volvía necesario. Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad. Fundado por decreto presidencial el 31 de diciembre de 1936, buscaba realizar actividades propagandísticas para sensibilizar a la opinión pública y extranjera, además de que inauguró una nueva relación entre la prensa y el gobierno a través de los boletines oficiales. Entre sus funciones estaba comprar espacios en los periódicos y labor social. Apoyaba de manera especial el nacional y el popular. La elección presidencial de 1940. Estas elecciones se llevaron a cabo en un contexto de gran tensión producto de las reformas, programas y tendencias seguidas por Cárdenas. Son los primeros comicios en el marco de un sistema político nuevo que sería sometido a una prueba de fuego, además de que renovaría también la Cámara de Diputados y algunas gubernaturas, congresos locales y presidencias municipales. La prensa estuvo muy activa para demostrar la dispersa oposición y las posibilidades de virar el rumbo de la política radical de Cárdenas. Lo que buscaba entonces era disputarle el poder a la revolución. Las libertades democráticas prevalecientes, la polarización política, la competencia electoral y la pluralidad periodística generaron condiciones que permitieron a la prensa ser testigo privilegiado y actor decisivo. La sucesión presidencial se adelantó y ocupó entonces a partir de la segunda mitad de 1938 el centro del escenario político. La prensa pudo ser testigo privilegiado de las elecciones como un actor decisivo del proceso. Rumbo a las elecciones presidenciales, las fuerzas políticas se alinearon. Por un lado estaba la coalición de fuerzas articuladas por el PRM, el Partido Comunista de México, el Nacional, el Popular y la Voz de México eran sus expresiones periodísticas. Sostenían la candidatura del general Manuel Ávila Camacho. Del otro lado, las fuerzas opositoras propusieron a Juan Almazán con el Partido Revolucionario de Unificación Nacional, por sus siglas PRUN. Después se unió el PAN. El Hombre Libre, Excelsior, El Universal y sus editoriales vespertinas eran sus expresiones periodísticas. Cambios en la candidatura oficial. De un radicalismo pragmático que se fue acentuando en un tono conciliador a medida que se fueron viendo las oposiciones. Táctica de los periódicos mercantiles. Al principio ofrecían apoyo al candidato oficial argumentando que buscaba rectificar los excesos del cardenismo y después presentaban al Almazán como probable ganador. Acercándose los comicios, Ávila Camacho se deslizó hacia el centro, entonces los periódicos comerciales lo aceptaron como probable triunfador. El 7 de julio. En la capital de la República y otras ciudades las instituciones electorales fueron desbordadas por el conflicto político. Los almazanistas buscaban la anulación de las elecciones y crear condiciones para una insurrección y provocar una eventual intervención extranjera. Tomaron las casillas. Los avilacamachistas se proponían ganar